Marcos. En el Evangelio de San Marcos vamos a ir a compartir una palabra que se encuentra en el capítulo 7. Ok, y vamos a leer ahí lo que dice en Marcos capítulo 7. Lo que dice en Marcos capítulo 7. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿No? ¿Todavía? Vale. Ok, mira, dice ahí la Biblia: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no se han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y de vasijas de metal. Todos los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos y traten de entender: lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó Jesús. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la letrina o cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las cosas que contaminan. Amén. Ok, dice entonces la palabra en este Evangelio de San Marcos, ok, que se dice que es el Evangelio de Pedro. Y va a decir en el versículo 1 que se acercaron unos fariseos, ok, se acercaron unos fariseos al Señor. Parece que iban a comer, ¿verdad? Y la Biblia nos habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que habían, en los tiempos de Jesús habían varios
grupos religiosos, ¿verdad? Como el día de hoy, a lo mejor, ¿verdad? Hay católicos, adventistas, bautistas, pentecostales, y luego pues ya siguen el resto de las religiones, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones. Pues parecido, ¿ok? Mejor dicho, no es muy diferente a los tiempos de Jesús. Y en los tiempos de Jesús también había muchas, ¿ok? Denominaciones. Por ejemplo, estaban los fariseos, ¿ok? Estaban los saduceos, muy bien, Héctor. Estaban los herodianos, estaban los esenios y habían más grupos, ¿ok? Y los más conocidos en la Biblia son los fariseos y los saduceos. Y el Señor va a mencionar también a los herodianos, pero los que más conocemos son los fariseos y saduceos. El Señor va a decir lo siguiente, ¿ok? Dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos, ¿ok? ¿Qué significa cuando el Señor dice guárdense de la levadura? Es guárdense de la enseñanza, ¿ok? Guárdense de la doctrina. Porque una de las cosas es que nosotros hemos creído porque alguien nos habló de Dios. Desde pequeñitos, ¿verdad? Te van enseñando si tus padres fueron religiosos o pertenecieron a una iglesia, a otra iglesia, pues ellos te van enseñando la fe. Y si ellos no son creyentes, son ateos, ¿verdad? A lo mejor pues dicen que ya decida, es lo que yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Que los hijos decidan, ¿ok? Pero es bueno que nosotros desde pequeñitos les instruyamos en la fe. En la fe, ¿sobre quién? Sobre la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿ok? Porque dice la Biblia lo siguiente, ¿ok? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Va a llegar un momento en que nuestros hijos se van a encontrar con problemas. Y bueno, a lo mejor avanzan a superar cierto tipo de problemas, pero he escuchado ya varios testimonios de personas que al final, como les frustran los problemas y se dan cuenta que esta vida es solo problemas, deciden tomar la decisión de quitarse la vida, de suicidarse. Pero ese no es el camino, ¿ok? Ese no es el camino. Por eso esta mañana nos hablaban y nos decían, ¿estás preparado para ir a la eternidad? ¿Qué pasa si el día de hoy yo parto para la otra vida? Que Dios no quiera, ¿verdad? Que podamos vivir muchos años y que los vivamos bien en salud. Ese es el deseo, yo creo, de todos, ¿verdad? Aunque a veces con tantos problemas, ¿saben? Los hombres de Dios también se deprimieron. Se deprimían y estos hombres, por ejemplo, Moisés, Elías, le decían a Dios, Señor, yo ya no quiero estar aquí. Hay tanto problema, la gente no cambia, la gente vive en la perversidad. Y decían estos hombres de Dios lo siguiente. Moisés dijo, Señor, llévame contigo. Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres, llévame contigo. Entonces puede ser que algún momento venga desánimo, puede ser que algún momento, a lo mejor esta semana estuviste desanimado, estuviste frustrado. Porque a veces nos frustramos porque las cosas no se dan, ¿verdad? Porque hay problemas que queremos que se resuelvan y esos problemas continúan ahí. Entonces dice, por ejemplo, en Proverbios que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y cuando vemos que las cosas no cambian o cuando no hay un avance, empieza a venir ese tormento, esa desesperanza, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos va a decir lo siguiente, un poco de levadura leuda toda la masa, va a decir el apóstol Pablo. Por eso, qué importante es que vayamos siempre a su palabra, porque cuando vamos a la Biblia nos va a sacar de la ignorancia. Cuando vas a la Biblia, nadie te va a poder engañar con doctrinas falsas, ¿ok? Porque van a venir y te van a hablar de Dios, pero ¿saben qué? El mismo diablo dice que se viste de ángel de luz. Pero cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios, cuando tú te alineas a lo que Dios ha dicho, cuando tú le buscas, porque esta enseñanza, ¿ok?, va respecto a nuestro corazón. Y yo creo que todas las personas que están aquí el día de hoy, dentro de tu corazón hay algo que te dice que Dios existe. Y por eso el día de hoy estás aquí. Dice el Señor lo siguiente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿ok? Pero ¿cuántas personas hay engañadas en sitios con falsas doctrinas? Muchas personas buscando a Dios de todo corazón, pero
con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza. Y por eso es que el Señor va a decir, guárdense de la levadura de los religiosos. Es lo que dice el Señor, de los religiosos. Porque el día de hoy estamos en el tiempo de la gracia de Dios. ¿Ok? La ley, dice la Biblia, la ley y la letra mata, pero el Espíritu y su gracia nos vivifica. ¿Ok? Entonces, ya el día de hoy nosotros no tenemos que hacer rituales. El día de hoy dice la Biblia que Dios nos regaló la salvación y por su gracia nos podemos acercar a Él. Por su gracia nos ha regalado ¿qué? La salvación. Pero claro, ahora esa gracia, dice el apóstol Pablo, continuaré pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. Al comprender yo el amor de Dios, al comprender su gracia, eso me lleva a mí a apartarme del pecado, apartarme del mal. ¿Ok? Su gracia, entonces, dice el apóstol Pablo, que es la que edifica a la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Entonces habían varios grupos religiosos. Los fariseos, una de las características de los fariseos era la hipocresía. Todos de aquí hemos sido hipócritas, ¿verdad? Alguna vez hemos intentado aparentar algo que no somos, ¿verdad? Por ejemplo, al principio de la semana, pues todos tenemos problemas. Y a veces tú estás más animado y hay otras veces que estás menos animado. Y a veces a mí me preguntan, ¿verdad? No sé si era el lunes o el martes, estaba un poco desanimado. Estaba un poco desanimado, simplemente porque esta vida es así. Tú unos días vas a estar más contento que otros días, ya está. Si estuviste desanimado esta semana, tranquilo, es normal. Yo también estuve. No sé si fue el martes por la tarde que estuve un poco desanimado. Es normal, pero ¿sabes qué? Llega ese desánimo, pero tú tienes que sacudirte del desánimo. No tienes que permitir que el desánimo gobierne, que la amargura gobierne en tu vida. Porque dice el Señor en Nehemías, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y los problemas vienen a desanimarte. El diablo viene a desanimarte. Entonces, ¿qué ocurre? Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el diablo va a hacer todo lo posible para traer desánimo. Y al traerte desánimo, tristeza, depresión, ¿qué es lo que quita? ¿Qué es lo que quita? ¿Qué es lo que quita? No. ¿Qué es lo que quita? El desánimo. Y que si Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, si nosotros estamos tristes, desanimados, ¿qué es lo que ocurre? ¿Nos quita qué? La fortaleza. Nos volvemos débiles, vulnerables a los ataques del diablo. Porque saben, a veces nosotros nos metemos en problemas y le estamos echando la culpa al diablo. Y no, el diablo no tuvo la culpa, simplemente fue una mala decisión que yo hice. Ahora, lo que sí va a hacer Satanás es aprovecharse de esa mala decisión que yo hice. Porque yo hice una mala decisión y vi que no dio resultado, perdí plata, me metí en un negocio que no tenía que estar, no sé, hay tantas cosas, ¿verdad? Yo qué sé, padres solteros, madres solteras. Si lo hubiese hecho así, si lo hubiese hecho de esta forma, bueno, ustedes me comprenden, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? A veces decimos, no, fue el diablo. No fue el diablo, fue nuestras malas decisiones. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás? Porque Satanás es un cobarde. El diablo es un cobarde. Cuando tú estás fuerte, nunca se va a acercar cuando tú estás fuerte. Cuando tú sales de aquí, y el diablo ni se te va a acercar. Cuando sales de la casa de Dios, el diablo ni se te acerca, porque dice, este viene recargado con Dios. Este viene fuerte. Entonces, el diablo no se acerca porque él sabe que su derrota está garantizada. Pero ¿qué ocurre? Según va pasando las horas, va pasando los días, entonces ellos van tanteando y viendo a ver cuándo pueden atacarte. Y por lo general ellos te atacan. ¿Saben cuándo te atacan los demonios? Los demonios te atacan cuando tú estás cansado. Porque como es un cobarde, el diablo ataca. Y claro, una de las, ¿verdad? Yo recuerdo, hace años atrás, yo no conocía de Dios. Entonces yo me había dejado el pelo largo. Yo tenía el pelo largo así. Entonces me ponía así una
Me ponían un cinto así, ¿verdad? Y llevaba, y siempre me hacía un moño. Y todavía no conocía a Dios. Por aquí también hay hombres, ¿verdad?, que tienen el pelo largo. Digo, ya llegarán a Corintios. Ya, Señor, tú les cortarás el pelo. Que la gente cambie por sí. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no le dice que se corte el pelo? Déjale que Dios le diga que se corte el pelo. Córtate tú mejor el pelo. Córtate tú el pelo. Pastor, ¿por qué no le dice esto? ¿Por qué no le dice lo otro? Ya el Espíritu Santo es el que habla. Ya el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Y el Espíritu Santo es el que nos ha regalado una nueva vida. Y el Espíritu Santo es el que cambió mi vida. Dios al final es el que termina tocando el corazón de las personas. Entonces yo tenía el pelo largo y iba en el coche. En ese tiempo teníamos un Seat Ibiza y de repente me crucé con un tipo, era un abuelito, ¿verdad? Un abuelito, ya era mayor, por ahí cerca de 60 años. Y entonces creo que yo hice algún mal gesto él tomó mala curva. El hombre hizo mala curva y me echó la culpa a mí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vio, me ve por el cristal y vio a alguien con un cintillo y con un ¿qué? Y con un moño. ¿Y qué se pensó? ¿Qué se pensó? ¿Qué se pensó? A ver, no es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué se pensó el hombre? Porque se paró y me paró. ¿Qué se piensan que se pensó el hombre? No. Se pensó que yo era una mujer. Se pensó que yo era una mujer y por eso se paró y se bajó. Por eso les digo, el diablo es un cobarde. Porque si él se hubiese dado cuenta que era un hombre, no se baja. Porque dice, aquí puedo perder. Porque yo no sé con este tipo, a ver, porque ya les digo, era una persona de 60 años. Y no se bajó pensaba que yo era una mujer. Y por eso se bajó. Y por eso cuando a veces vamos conduciendo, yo veo, ¿verdad? A los motoristas se paran. A un hombre no se le para. A los motoristas, a los hombres por lo general, si es un hombre ya se tienen cuidado. Pero yo veo que los motoristas de repente se empiezan a encarar con las mujeres. Y empiezan a hablar. Y porque es una mujer empiezan a... Lo he visto varias veces y digo, qué cobarde es el tipo. Porque si es un hombre no se pone así. Y así es, el diablo es un cobarde, Satanás. Porque él se mete con nosotros cuando estamos débiles. La Biblia dice que Jesús ayunó 40 días. Y que Satanás llegó en los últimos días del ayuno del Señor. Y ahí llegó a tentarle. Cuando cuando empezó a sentir hambre, ahí empezó él a tentarle. No al principio. Por eso, cuando tú estás fuerte, Satanás no se te va a acercar. ¿Cuándo se te va a acercar? Cuando empieza a ver que hay debilidad en nosotros. ¿Y cómo nosotros nos hacemos fuertes? Pues siempre yendo a su palabra. Dice el Señor lo siguiente, Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Ok? Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, todos los días, tómate tiempo para leer su palabra un poco. Unos versículos, unos capítulos. Tómate el tiempo para estar un tiempo con tu papá. Porque dice la Biblia que Él es el que nos fortalece. Y que en su presencia, dice, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Tú cuando oras y lees la Biblia, cambia la atmósfera. Viene paz, viene gozo, viene tranquilidad. Cuando estás en la presencia de Dios, los miedos se van, los temores se van, empieza a haber confianza en ti, empieza a haber valentía. Y todas estas características que he mencionado es porque estás con tu papá, porque estás con Dios. Él empieza a infundirte aliento. Entonces por eso dice en Mateo capítulo 6, y tu Padre que te espera en lo secreto te va a recompensar en público. Ahí en el secreto yo le doy de mí, yo le doy mis debilidades, le doy toda la perversidad, ¿verdad?, que hay en nosotros, le doy toda debilidad, le doy mi pobreza mental, la pobreza espiritual. Ahí hay un intercambio en esa relación con papá. La Biblia dice lo siguiente, los que se acercan a Él tienen que acercarse en espíritu y en verdad.
Por eso aquí antes les decía, vamos a orar porque Él nos está escuchando. Dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar. Y el Señor está aquí aunque no le veamos. Aunque no le veamos, Él está aquí, ¿verdad? Cuando le adoramos, yo no sé si les ha pasado, cuando le adoras, empieza el Señor a manifestarse, empiezas a sentir su presencia, empiezas a sentir su reino. O cuando de repente escuchamos un buen mensaje de la palabra de Dios, tú sabes que es Dios el que está hablando a tu espíritu, que no son palabras humanas, sino como dice el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ok? Entonces, los fariseos, una de las características era ¿qué? La hipocresía, ¿verdad? Y a veces nos preguntan y nos dicen, ¿cómo estás? Y nosotros decimos, bien, pero ¿verdad? No estamos bien, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez. Entonces el Señor dice, guárdense de la levadura de los fariseos, de la enseñanza, porque una de las características de los fariseos, que ellos eran muy religiosos, ¿ok? Dice, cierto día algunos de los fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver ¿qué? Para ver a Jesús. Dice, y notaron que alguno de sus discípulos no seguía el ritual de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de su mano, como exigen las tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, de jarras y de vasijas de metal. Entonces, dice que estos fariseos, ¿ok? Una de las cosas que va a ocurrir con estos fariseos es que van a llegar donde Jesús, van a comer y ellos se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta que no se lavaron los discípulos, que algunos de sus discípulos, dice, no se lavaron las manos. Eso significa que unos sí se lavaron las manos y otros no se lavaron las manos. Porque claro, la Biblia, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que los discípulos que el Señor escogió era gente iletrada, gente del pueblo. Porque Corintios dice, ¿ok? Que Dios no viene a llamar a lo más bonito de este mundo, sino Él busca gente menospreciada, Él busca gente sumergida en el pecado. Dice que los borrachos y las prostitutas, ellos primeramente entrarán en el reino de los cielos, pero porque se arrepintieron, ¿ok? Dice, no, entonces ahora me voy a hacer un borracho y voy a vivir la promiscuidad. No, porque hubo un cambio de vida en estas personas. ¿Ok? Entonces ellos se fijaron y vieron que unos se lavaron las manos y otros no se lavaron las manos. Hace años atrás me había hecho amigo de un frutero. Y este frutero era de Bangladesh, ¿verdad? Bangladesh, ¿han escuchado? Este país, Bangladesh. Entonces me hice muy amigo, era muy simpático. Se llama Shakil. Ahora me acordé, Shakil. El otro día no me acordaba su nombre, pero me vino a la memoria que se llama Shaquille, como el jugador, ¿verdad?, de baloncesto. Hay un jugador de baloncesto que se llama Shaquille O'Neal. Entonces le digo, Shaquille, una pregunta, Shaquille. Ahí en tu país, le digo, en tu país, cuéntame, hay cristianos, musulmanes, cuéntame qué religión practican en tu país. Y entonces me dice Shaquille lo siguiente, me dice, el 90% son musulmanes. Y el 10% son de las otras religiones, ¿no? Entonces ellos estaban en el Ramadán, en la época del Ramadán. No sé si han escuchado el Ramadán, ¿verdad? Se toman como un mes de ayuno, no comen por el día. Por eso yo les digo algo a los discípulos de Panal de Miel. Tómate un día para ayunar, un día a la semana para ayunar. Entonces, yo hablaba el otro día con un musulmán, dice, ustedes, dice, los cristianos no ayunan. Digo, ¿tú qué sabes que no ayunamos? Tú no sabes nada. Simplemente el Señor ha dicho, cuando tú ayunes, cállate la boca, no digas nada. Lávate la cara y tu Padre que te ve que ayunas, Él te va a recompensar. Ahora, si yo estoy ayunando, no voy a decir, estoy ayunando. No, simplemente los cristianos no lo decimos, no lo publicamos porque tenemos un mandato del Señor que no lo vayamos publicando. Yo estoy de ayuno, ¿verdad? ¿Qué hambre tengo? No.
Entonces, le digo a Shaquille, estaban en el tiempo del Ramadán y llego a la frutería. Y cuando llego a la frutería estaban cerrando, eran las 9 de la noche. Y entro allí donde de Bangladesh, ellos eran musulmanes. Entonces una de las cosas que va a hacer este musulmán, me dice, estamos cerrando, pero bueno, dice, tú como eres mi amigo te voy a permitir que cojas la fruta. Entonces empecé a ir a coger la fruta que me habían mandado a coger. Y en lo que voy a salir me dice, ¿te quieres quedar a cenar con nosotros? Y le digo, ok, bueno, me quedo a cenar. Entonces en lo que ya me voy a preparar para cenar con ellos, me cogió de la mano y me llevó al baño. Me llevó al baño y dice, pero primero te vas a lavar las manos, así como, más o menos aquí como los fariseos, ¿verdad? Entonces llegué, me lavé las manos y en lo que nos vamos a comer, hicieron un círculo ahí, entre 3, 4 musulmanes, yo ahí el único cristiano, y dice, ahora sí, y entonces, claro, ellos comen con las manos, ¿no? Entonces pusieron ahí carne de kebab, ensalada, y en lo que estábamos ahí, nadie oró ni dio las gracias. Y yo digo, por lo menos ustedes que son musulmanes, Alá, gracias que nos vamos a servir este platito de comida, ¿no? Entonces nada, ellos no oraron, no dijeron nada. Cogieron y se sirvieron y empezaron a comer. Y bueno, la cosa es que algo parecido, ¿ok? Aconteció aquí con los fariseos. Ellos esperaban que se laven las manos, pero es que uno se lave las manos. Ya el Señor yo creo que dijo, ya vendrá el COVID, se lavará la gente las manos, ¿verdad? Ahora con el COVID ya la gente se lava las manos. Incluso a mí a veces me da un poquito de... Mi pastor tenía que fue muy criticado mi pastor, porque en los baños tenía, lávate las manos. Y luego después tenía varios carteles que empezaba a mencionar las bacterias las bacterias, vamos a decir así, que uno podía transmitir si no se lavaba las manos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues todos corrían a lavarse las manos, o casi todos, porque hay personas que ni así hacen caso, ¿verdad? Hay personas, a veces yo llego a servicios públicos y veo que la gente sale y no se lava las manos y digo, bueno, no sé, a lo mejor a mí también algún momento en el pasado me ocurrió, pero siempre que tengo la oportunidad de lavarme las manos, ¿verdad? Porque, claro, es una de las cosas que va a ocurrir cuando venimos al Señor. Que tendría que pasar, claro, la limpieza primeramente es por dentro y luego después por fuera. Entonces dice la Biblia aquí, mira, dice la Biblia que entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Estos fariseos entonces, claro, una de las cosas que ellos habían aprendido es de sus padres, ¿verdad? Porque les decía antes, uno a veces, ¿por qué cree en Dios? Porque nos enseñaron nuestros padres. ¿Por qué yo le rezo a San Martín de Porres? Porque eso me enseñó ¿quién? Mi papá, mi mamá. Pero ¿qué dice la Biblia? Y dice en el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Entonces, una de las cosas es que el Señor va a decir, va a hablar de los fariseos. Ahora, había otro grupo religioso que se llamaba los saduceos. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Ellos pensaban que tú te morías y ahí ya te quedabas ya ahí quedabas. Te dejabas de existir. Parecido a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tenían esta falsa doctrina y falsa enseñanza. Y qué curioso que ellos en su traducción, en la nueva traducción del Nuevo Mundo, tienen la Biblia, claro, hay varios versículos cambiados, pero por ejemplo nos habla en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y la Biblia dice, Amós, prepárate para encontrarte con tu Dios. Por ejemplo, ellos dicen que solamente unas pocas personas heredarán el reino de los cielos. Oye, yo me hago testigo de Jehová el día de hoy. Digo, si es así, disfruto de la vida, si ya se termina y todo. Dice Pablo, si así fuese, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Entonces voy a disfrutar de esta vida a lo loco y yo sé que ya ahí se acaba todo y ya está. Pero no es así, la Biblia no dice eso. Y sin embargo tienen como uno porque claro, por lo general las falsas religiones,
Yo comprendo que en este tipo de religiones hay personas que de todo corazón quieren buscar a Dios, ¿ok? Pero por lo general, las falsas religiones, apúntate cuáles son las características. Tienen la Biblia como libro sagrado y tienen otros libros aparte, como también enseñanzas y libros sagrados. Otra de las características de las falsas religiones es que van a decir lo siguiente: esta es la verdad. Mi religión es la verdadera. Por mi religión vamos al cielo y por ninguna otra. Cuando te digan eso, quiero decirte algo. La verdad completa, dice la Biblia, que no la tiene nadie. En parte profetizamos, dice la palabra de Dios. En parte conocemos. Cada uno de aquí está desarrollando su fe. Yo el día de hoy comparto lo que yo he podido experimentar con el Señor. Ahora, hay cosas con las que tú no estás de acuerdo conmigo, y es normal que tú no estés de acuerdo con cierto tipo de cosas. Es totalmente normal, porque tú eres tú y tú tienes tu relación con Dios, y Dios te habla a ti de una forma y a mí me habla de otra forma, pero sí tenemos que estar de acuerdo, o debemos de agarrarnos de la mano y decir: bueno, aquí está la palabra de Dios, y en la palabra de Dios tenemos que ir alineados. A ti a lo mejor te habla por sueños, te habla por señales, a mí me habla por situaciones, me habla de mi trabajo, pero la base nuestra es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces ahí sí nos tenemos que agarrar de la mano. Por eso una de las cosas que le digo a Panal de Miel: si hay algo que yo diga que va en contra de la palabra, ven, dímelo y vamos a hablar. Hablamos y vemos a ver, porque nadie es perfecto. Ya nada más yo por estar aquí, ya la iglesia se convierte en imperfecta. No hay iglesias perfectas. Por eso tu hermano que está a tu lado no es perfecto. Por eso hay veces que la gente afuera va y dice: no, yo fui a la iglesia y qué hipócrita. No, oye, aquí a la iglesia llega gente así, llega gente sumida en el pecado. Imagínense, yo llegué a la iglesia hace años atrás. Tenía una vida completamente perversa. Pero, ¿sabes? Dios no te tira el pecado en la cara. Dios no saca tus trapos sucios, porque a Dios no quiere avergonzarte. Dios quiere que comprendas su amor, y en su amor viene ese arrepentimiento. En ese conocimiento de Dios y de su palabra empiezas a comprender que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Que si Dios nos apartó para Él es porque íbamos hacia la perdición. Íbamos a cosechar, dice el libro de Números, ya veníamos en la maldición y íbamos a cosechar más maldición. Pero Jesús tuvo misericordia y se puso en medio. Y dijo: yo no quiero, Dios, que te pierdas. Yo quiero salvarte. Porque te vas a perder tú, se va a perder tu familia. Y dice la Biblia que el Señor se puso en medio, y que el castigo, dice la Biblia, de nuestra paz fue sobre Él. Él se puso por mí. Ahora, estos eran los saduceos, ¿ok? Los saduceos decían esto, y ellos llegaban, porque claro, los religiosos, una de las cosas de los religiosos es que van a venir y ponerte trampas, ponerte preguntas que tú no sabes contestar, ¿ok? Hay cosas que yo no sé. Hay preguntas que me vienen a preguntar a mí que yo no te las puedo contestar, simplemente porque yo no soy Dios. ¿Verdad? Pastor, Adán tenía ombligo. Tenía Adán ombligo. ¿Verdad? Entonces hay cierto tipo de preguntas que te hacen y que le hacían al Señor para tenderle trampas. Bueno, Adán tenía ombligo. Bueno, yo no sé. Me puse a pensar en esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue primero? En filosofía te enseñan así: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? O la gallina o el huevo. Te enseñan eso, ¿verdad? En filosofía te enseñan eso. Yo recuerdo que llegué a clase de filosofía y dije: no, primero es la gallina, tengo que poner el huevo. Dice: ¿pero dónde nace la gallina? No, entonces primero es el huevo. No, la Biblia dice que el Señor creó a Adán y a Eva. Entonces, si Él los creó, yo pienso que Adán no tenía ombligo. Pienso. Bueno, eso ya si tú quieres creer que tenía ombligo, ya. Porque Él no nació de una mujer, nosotros sí hemos nacido de una mujer, ¿ok? Entonces venían al Señor y le hacían preguntas trampa, y los saduceos llegaron: a ver, Señor, cuéntanos. Y le hablaron de una mujer que se casó
que se casó con un hombre y este hombre murió, y dice la ley de Moisés que si el hombre muere tiene que tomar su hermano, y así pasaron los 5 hermanos. Cuéntanos, Señor, en la resurrección, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser esposada? ¿De cuál de los 5? Y el Señor les dice, ustedes hierran porque desconocen primeramente desconocen las escrituras y luego desconocen el poder de Dios, ¿ok? Porque los fariseos creían en el Pentateuco, ¿ok? Que son los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los fariseos creían en todos los profetas y creían en el libro de los Salmos, ¿ok? Pero los saduceos no. Los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros de Moisés. Los otros libros no los creían, igual que ahora. Por eso dice Eclesiastés. En Eclesiastés dice, el rey Salomón dice, es que el tiempo que vivimos ahora ya lo vivimos antiguamente. No hay nada nuevo debajo del sol. Simplemente que ahora a lo mejor con más tecnología, ¿verdad? Ha venido un cambio, claro, eso es innegable. Ha venido un cambio para la humanidad a partir del siglo XX, que eso está profetizado en la Biblia. Libro de Daniel, la ciencia aumentará. Entonces vemos que ha habido un desarrollo en la tecnología y claro, dice la Biblia, Mateo capítulo 24, cuando acontezcan todas estas cosas, estén alerta. Porque ellos querían saber cuándo iba a venir el fin de los tiempos. Señor, dinos cuándo es el fin de los tiempos, para ya en ese último momento arrepentirme. Ya cuando vea que ya viene, ay Señor, ahora sí me arrepiento de todos mis pecados. No, y dice la Biblia que de Dios nadie se burla. Amén. Nadie va a poder hacer eso. Nadie. Si ya sabemos que debemos de entregarle nuestra vida a Jesús, yo no puedo jugar con eso. Decir, no, ya en el último momento me arrepiento. No, porque no va a haber último momento. Habrá un último momento para aquella persona que nunca se le habló de Jesús. Como por ejemplo, el ladrón que estaba en la cruz. El ladrón que estaba en la cruz, él sí fue salvo, pero nadie le había hablado del evangelio a este hombre. ¿Ok? Entonces dice Mateo capítulo 24, cuando ustedes vean todas estas cosas, dice, alístense porque su redención está cerca. Una de las claves del final de los tiempos, de que estamos viviendo en el final de los tiempos, una es la tecnología, ¿ok? La tecnología iba a avanzar. El apóstol Juan dice en Apocalipsis, llegará el momento, dice, donde se les pondrá una marca en la frente y en la mano derecha, dice, y ustedes, dice, el dinero va a desaparecer. Van a comprar y se va a comprar y se va a vender con esa marca. Y el día de qué curioso, ¿verdad? A veces te pagan con el reloj, ya el chip, ¿verdad? Hablan del chip, tú vas te registran todo. Oye, el apóstol Juan que escribe Apocalipsis 90 años después de Cristo, ¿cómo sabía eso? Si en ese tiempo se iba en burros, se iba en camellos. ¿Cómo sabía? Simplemente porque Dios le dio la revelación. Porque dice en Isaías que Dios anuncia lo por venir. Él anuncia lo por venir. Por eso, ahora este 31 de diciembre estaremos aquí, ¿ok? Recibiendo el año, consagrando el año 2023, ¿verdad? Consagrando el año 2023, porque dice la Biblia que si las primicias son santas, el resto de la masa también es consagrado para Dios. En otras palabras, que si nosotros le damos el primer tiempo al Señor, Él va a tomar el control de todo el año 2023. Yo comprendo que hay personas que no van a poder llegar a Panal pues ahí en tu casa, ¿ok? En esos últimos 5 minutos, en esos últimos 4 minutos, ahí ora, dale las gracias a Dios. Y Señor, aquí está, entro a un nuevo año, papá, y este año va a ser mejor que este año 2022, ¿ok? 5 minutos, ¿no? Que no te pase como nos pasó en el año 2020, ¿verdad? Empezamos a orar, teníamos una familia invitada y empezamos a orar en el 31, faltando como cuarto de hora, y estábamos orando, y claro, imagínense, cerrados los ojos, y de repente digo, amén, y feliz año 2021, y resulta que todavía faltaba tiempo para el año 2021, ¿verdad? Entonces bueno, ese día fue los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Minel estuvo con nosotros. Decía, pero ¿por qué no oraron? Porque una de las costumbres que tienen aquí es comerse las uvas, ¿verdad? Se comen las uvas y, bueno, son tradiciones del mundo, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, las tradiciones. ¿Por qué nos movemos, verdad? Por tradiciones. Y ahí está, se empieza a pedir deseos, porque nos ha pasado, yo también he estado comiéndome las uvas cuando no conocía a Dios, y empezamos a pedir deseos. ¿A quién le pedimos el deseo? ¿A quién pides el deseo? Yo recuerdo que yo pedí el deseo, pero yo... ¿A quién? A nadie. No pedí el deseo a nadie.
A los presentadores de la televisión le pedíamos el deseo. Y ponte el calzoncillo rojo, ¿verdad? Para que entres. Esas son mentiras y traición son mentiras del diablo y tradiciones humanas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ya el día de hoy hemos salido de esa ignorancia y sabemos que tenemos un papá que ha dicho, si ustedes, dice, honran a Dios con sus primicias, dice, el resto de la masa, en otras palabras, el resto del año, Él va a tomar el control, dice en la epístola de los Romanos, ¿ok? Entonces, el día 31 estaremos aquí. Si no, hazlo en tu casa, ¿ok? Ahí, ora al Señor. Y si te quieres tomar las uvas, bueno, te tomas las uvas y oras a Dios. Ya poquito a poquito el Señor tiene que ir, ¿ok?, cambiando esa forma de pensar. Ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado porque 31 he escuchado de niños que se han ahogado por tomarse las uvas, ¿ok? O sea, imagínate, pasaron el año con una muerte. Qué tremendo, qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia. Por eso ten cuidado con los peques que están ahí. Y a veces, a mi niño, a Diego Israel, le gustan las uvas. Y me acuerdo de esta noticia. 1 de enero, esta familia entra el año y el hijo se les atoró con la uva. Un niño no recuerdo, era 5 años, hace un par de años atrás. 5 años. Entonces yo cuando traigo uvas a casa, me acuerdo de la noticia, porque a Diego Israel le gustan las uvas. Entonces cuando le voy a dar uvas, se las parto. ¿Pero por qué se las parto? Por la noticia. Pero a veces yo no estoy y la mamá le da las uvas. Pero el otro día, ¿qué me ocurrió? Dije, yo no tengo que tener este tipo de miedos, porque todos de aquí tenemos miedos. A algo le tienes miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Pastor, yo le tengo miedo al número 13, no puedo ver el número 13. Veo el número 13, ¿verdad? Como... Bueno, continuamos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A enfermarte? Pastor, yo tengo miedo a quedarme sin plata, sin dinero. Tengo miedo a quedarme sin trabajo. Pastor, no inicio el ministerio porque tengo miedo a ver cómo me va a ir en el ministerio. Pastor, no inicio el negocio porque ahí sí me va mal en el negocio. ¿Ok? Dice la Biblia lo siguiente: presenta tus planes delante del Señor para que Él afirme tus pensamientos y tengan tus planes éxito. ¿Ok? Dice que Él nos va a enseñar y nos va a hacer saber el camino por donde debemos de andar. Ora al Señor, el Señor te va a contestar. Y tú vas a saber qué hacer. Él te va a decir, haz este negocio, no lo hagas. Haz esto, haz lo otro. Él te va a hablar de una o de otra forma. Él te va a hablar por su palabra. Si no entiendes por su palabra, te va a hablar por el ministro que esté predicando, por el pastor. Te va a hablar por un sueño. Poco a poco uno va conociendo la voz de papá. Es verdad. Quiero decirles algo. Yo el día de hoy hay cosas que no entiendo y no comprendo. Eso es normal, porque el Señor dijo, tú el día de hoy vives cosas que no entiendes y no comprendes, ¿verdad? El día de hoy tú estás viviendo cosas que no entiendes y no comprendes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues ya somos dos. Yo también hay cosas que estoy viviendo que no entiendo y no comprendo. Pero dice el Señor, no te rompas la cabeza. No le des vueltas. Lo vas a entender más adelante. Lo vas a comprender, le dijo a sus discípulos. Ustedes no entienden hoy, pero mañana lo van a entender. Lo importante, dice el Señor, mantente cerca de mí. Entonces vas a empezar a entender, ¿ok? Cómo funciona la fe. Vas a empezar a entender por qué sucedió esto, por qué sucedió lo otro. Entonces el 31 estaremos aquí, ¿qué? ¿Ok? Celebrando el paso de año. También estamos orando para que el Señor nos dé una palabra para el año 2023, ¿verdad? El año 2021 nos dio que era el año del cumpleaños. El año 2020, año del fruto, y nació panal de miel. Año del fruto, nos dio esta palabra el Señor. Año del fruto. Yo no sabía al principio de año por qué Dios nos daba esta palabra. ¿Y saben qué ocurrió ese año? Nació panal de miel. Año 2021, año del cumplimiento. ¿Qué ocurría? El Señor nos regalaba o nos daba un templo para poder congregarnos. Año 2021 nos ha dado el año de su favor. Hemos experimentado su favor. ¿Cuántos experimentaron el favor de Dios este año? Yo sí he experimentado el favor de Dios. ¿Saben? Cuando de repente el Señor hace un milagro, nos
regalan las sillas, 40 sillas, me llaman y me dicen, hay sillas aquí, cuando recién llegamos aquí al local, a este templo, que es el segundo, ¿ok? Me dicen, hay unas sillas aquí, ¿las quieres? Entonces las miro y digo, bueno, sí. Dice, son 40 sillas. Digo, 40 sillas. Digo, sí, envíamelas. No, dice, tienen que venir a traerla. Vale, pues vamos a por las sillas. Nosotros teníamos en el otro local las sillas que están fuera. Y las sillas que están fuera nos costaba 30 euros cada silla. Y nos costaron, compramos 20 y nos costaron 600 euros. Y yo decía, bueno, pues ahora tenemos que comprar más sillas y... Pues bueno, ya hacía cálculos, pero claro, en ese momento estábamos con la obra, estábamos con muchos gastos. Y yo decía, a ver, ¿cuánto más nos vamos a gastar en sillas? Pero mira, el Señor hizo un milagro y nos dio estas sillas, que estas sillas en el mercado están a 50 euros. Hizo un milagro de 2.000 euros. Entonces, llegaron aquí unos hermanos y dice, nosotros vamos, y que no son de Panal de Miel, ¿ok? Nos visitaron y dice, nosotros les ayudamos con las sillas. Y vinieron con una furgoneta, ¿verdad? Y fueron ahí en Plaza de Castilla, teníamos que recoger las sillas. Y llegamos ahí, vamos a recoger las sillas con el hermano. Y digo, bueno, cuando terminemos, le digo, pues le doy unos 50 euros al hermano, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? ¿Saben qué ocurrió? De repente ya nos habíamos cargado las sillas. Y el hermano salió, y yo salí detrás del hermano. Yo no sé cómo quedé atrapado en un atasco. El hermano llegó aquí, descargó todo. Y en eso le llamé a mi madre y le digo, dale algo a Pedro, era, ¿verdad? Dijo, no. Y dice, ¿saben qué dice él? Dice, no, dice, porque el Señor me ha bendecido a mí mucho. Me ha bendecido a mí mucho. Y sé que por esto me va a bendecir. Y se fue. Y nos trajo las sillas. Porque, ¿saben qué? A veces la bendición, por ejemplo, cuando yo siembro, la bendición no va a venir del mismo lugar. La bendición vendrá de otro lugar. Por eso si tú le haces bien a una persona, no esperes que de la persona venga la bendición. Tú lo haces por fe. Y el Señor se mueve por otro lugar. Porque a veces nosotros sembramos o bendecimos a alguien esperando recibir de la persona. Pero no funciona así, ¿ok? La bendición, oye, ya se fue el tiempo. ¿Se fue? No, todavía. No, todavía no, ok. Todavía tengo unos minutos más, ¿ok? Entonces la bendición siempre viene de otro lugar. Entonces el Señor nos dio favor con eso, como nos ha dado favor con muchas cosas más. Ok, se nos atascó el baño, nos costaba un pastizal el baño de ahí atrás. Ahí vino tío, nos ayudó, pudimos desatascar ese baño, que también eso fue tremendo cuando desatascamos el baño, ¿no? Todo lo que hemos hecho aquí, el Señor nos ha dado gracia y favor, y en todas las cosas que este año hemos experimentado el favor de Dios, ¿sí o no? ¿Quién ha experimentado el favor de Dios este año? ¿Ok? Y si no, lo que resta de año, que puedas experimentar todo lo que no pudiste experimentar estos 12 meses, que puedas experimentar al máximo el favor del Señor, ¿ok? Entonces, y luego después habrá una comida, ¿ok? Va a haber una comidita, están preparando algo, los hermanos quieren comprar algo, entonces después es el 24, pero el 24 como cae sábado no hay reunión, cada uno pues en su casita ahí coman el pavo por mí, por favor. ¿Okay? Entonces, después habrá una comidita, ¿ok? Estaremos aquí compartiendo con los hermanos. Y el domingo no va a haber primer culto, el primer culto será a las 6 de la tarde. Yo con todo el gusto estoy aquí a las 10 de la mañana el día 1. Pero me dijeron que es recomendable que a las 6 de la tarde, porque claro, ¿saben qué? La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ay, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y los obreros que están aquí, yo estoy aquí. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana de oración, aquí estoy. El día 1, no tengo ningún problema. Pero comprendo que los obreros que están aquí, los de la alabanza, los que limpian, ustedes no saben el trabajo que la gente hace aquí. Y hay que cuidar a los obreros. Hay que darse cuenta también que ellos necesitan un descanso. Imagínense, van a terminar la noche vieja, van a tener que limpiar, preparar la iglesia y luego nuevamente estar aquí. Si yo tuviese 3 grupos de alabanza o 2 grupos de alabanza, tuviese más obreros, oye, aquí estamos el domingo 9 de la mañana, estamos aquí, sin ningún problema. Pero claro,
Los obreros hay que cuidarlos, hay que también ponerse en el lugar de los obreros, ¿verdad? Ahí están aquí a veces cantando y ustedes no saben, las salmistas que están aquí cantando están con gripe, están mal de la garganta, etcétera, etcétera. Y las personas que nos acompañan se dan cuenta del trabajo que hay aquí, ¿verdad? Se dan cuenta del trabajo que hay aquí. Las personas que nos ayudan a limpiar, que nos ayudan en la Santa Cena, hay mucho trabajo, pero le damos las gracias al Señor que Panal Lemel es una iglesia generosa y Panal Lemel también se está levantando y la gente ve y tiene consideración, ¿verdad? Por eso date un aplauso, eso. Oye, y démosle un aplauso a los obreros de Panal Lemel, ¿ok? Entonces por eso no vamos a estar aquí, porque esta mañana me miraba un poco raro. Pastor, no va a haber culto a las 10 de la mañana domingo. Yo también me da pena, pero veo a los obreros y hay que tener consideración, ¿ok? Entonces, domingo 1 de enero, primer culto, 6 de la tarde. Aquí les esperamos, ¿ok? Si no les damos para la noche, aquí les esperamos. Domingo 1 de enero, 6 de la tarde, tenemos el primer culto y estaremos compartiendo la Santa Cena. Entonces la Biblia nos habla, ¿ok? De los fariseos, los saduceos, ¿ok? Para volver a entrar al tema, ¿ok? Ellos decían que ahí se quedaban en el hueco y el Señor va a decir algo, ¿ok? El Señor va a decir algo. Va a decir, contestándoles con las mismas escrituras que ellos creían, el Pentateuco, la ley de Moisés, dice, ustedes dice, ignoran el poder de Dios, porque Dios dijo lo siguiente, que Él no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos no están muertos, están vivos. Y ahí les cerró la boca a los saduceos. Pero aún así, ellos siguieron agarrados a su doctrina, siguieron agarrados a sus tradiciones. Y Romanos 12:2 dice lo siguiente, renuévate para que tú puedas entender la voluntad de Dios, ¿ok? Por eso siempre debemos de renovarnos, siempre hay algo que nosotros podemos cambiar. En la vida espiritual no te conformes con la vida espiritual que tienes, siempre hay algo más que Dios tiene para ti. Nunca digas yo ya lo sé todo, porque no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo, estoy aprendiendo y hasta que me vaya a la eternidad seguiré aprendiendo. Ese es mi deseo. ¿Saben las personas que aprenden? Las personas que aprenden, hay un poco porcentaje que al final de su vida tengan Alzheimer, ¿verdad? Se dice así. Porque si tú siempre estás aprendiendo, bueno, primeramente que Dios nos protege nuestra salud. Eso es lo fundamental. Es lo fundamental. Y luego, si siempre estamos aprendiendo del Señor, Él siempre nos va a estar enseñando. Siempre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se entra a veces en este tipo de enfermedades? Porque dejaron de aprender. Dijeron, ya, se acabó. Aquí está todo, ya no hay nada más que aprender. No, mentira. Porque los pensamientos de Dios dice que son más altos que los nuestros. Entonces aquí estamos, el Señor aquí nos está preparando. ¿Nos está preparando para qué? La Biblia nos habla del libro de Apocalipsis, ¿ok? Vete al libro de Apocalipsis, porque los próximos años que vienen va a ser un tiempo de bendición para los hijos de Dios. La gloria postrera, dice el Señor, la gloria de esta casa será mejor que la primera. Los años que vienen para los hijos de Dios son los mejores. O sea, por eso el mejor tiempo siempre decimos, porque no es algo que yo lo digo, sino simplemente tomo lo que el Señor nos dice a través de la palabra, es el mejor tiempo. Pero luego después se terminará nuestra vida y viene la eternidad, mejor dicho, habla el libro de Apocalipsis, lo que se conoce como el milenio, el reinado de Jesucristo. 1000 años nos habla la Biblia. Bienaventurados, dice la Biblia, los que tienen parte en la primera resurrección, porque ellos estarán con el Señor, porque el día de hoy no hay justicia en el mundo. El día de hoy no hay justicia en el mundo. Es verdad, hay ciertos políticos, no todos los políticos son corruptos, pero muchos son corruptos. No gobiernan con justicia a las naciones. Y el Señor dice que vendrá a gobernar esta tierra con justicia. Y vendrá y dirá, mire, se va a Honduras ahí de alcalde o de presidenta. ¿Verdad? Aquí en España es uno de los países donde más políticos hay. Por eso es que aquí no saben cómo sostener a tanto político, iba a decir a tanto vago, iba a decir, ¿verdad? Ven por ahí. España es uno de los... No hay país, y si lo hay, pues ven, dímelo, pero no hay país en Europa que tenga tantos políticos como tiene España. Aquí en Guadilla del Monte, alcalde para Guadilla del Monte, alcalde para Alcorcón, para Fuenlabrada, alcalde para Alcobendas. Y ahora no solamente eso, de presidente de la comunidad. Imagínense,
el sistema, dicen así, el sistema de pensiones se está quebrantando, porque una de las cosas que ocurre aquí en España es que los españoles no quieren dar a luz, no quieren tener hijos. Hace años atrás escuchaba que la estadística era a partir de los 32 años empezaban a tener el primer hijo. Y ahora me supongo que habrá aumentado. La gente no quiere tener hijos. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Están a escondidas, están abriendo las fronteras en los aeropuertos y ahí entran los peruanos, entran los ecuatorianos, entran los hondureños. Dice, ¿a qué viene? Aquí vengo de turista. Dice, sí, pase, ¿verdad? ¿Quién era alguien de aquí me contaba, ¿verdad? Que le paran en migración y le dice, ¿a qué viene usted? Dice, de turista. Y dice, jajaja. Dice, se empezó a decir, sí, de turista, pasa, vienes de turista, sí, pasa. Y dice, ¿a quién era? Alguien me contó, yo no sé si está aquí. Alguien me contó. Sí, de turista. ¿Qué están haciendo? Claro. Por eso es que el día de hoy ves tanto latino. Ahora tú ves tu vecino latino. En tu edificio ya casi todos latinos. Colegios en Madrid, 80% latinos. Yo cuando llegué aquí a España, el burro para adelante, ¿verdad? No, era mi hermana, mis dos hermanas, yo, y había una rusa que se llamaba Katia, me recuerdo el nombre. Los únicos extranjeros del colegio. El día de hoy te encuentras en Madrid con el 80-90% de estudiantes extranjeros. Y en muchas de las escuelas y colegios aprobando la religión evangélica. Diciendo, envíanos por favor, profesores de religión evangélica. Y el otro día hablaba con un hombre que dice, no, llevamos aquí, es que aquí es como estar en Latinoamérica. Aquí vas a la tienda y te encuentras de todo, quesos latinos, postobón colombiano. Vas a la tienda de postobón colombiana. Vas ahí, Inca Cola de Perú. La del Ecuador se llama Tropical. Te encuentras aquí antes, cuando llegamos aquí a España no había los aguacates, no había aguacate. Y el día de hoy aguacate, ya hasta los españoles que comen aguacate, no había. Entonces ya la gente que llega de allá, llega aquí y dice, no, pero sí, llegué a mi mismo país, ya no se sienten extraños. Mira, ya se fue el tiempo y no terminamos Así que nada, ya continuamos para la siguiente, ¿ok? Porque ya el tiempo se va y igual luego después tenemos que preparar la iglesia para el día miércoles. Entonces me decía eso, no, aquí ya llegas a España y ya estás como en tu país. Y ya la gente no se quiere normal, ¿verdad? Antes eso no ocurría, ¿ok? Y dice, porque tus discípulos no siguen nuestra tradición. Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y una de las cosas es que las personas son gente que le gusta las tradiciones. Se mueve, ¿por qué? Por sus tradiciones. ¿Por qué pasean el santo de turno? Porque es tradición y no han ido a la palabra, ¿verdad? Y dice Salmo 115, dice, ellos, qué curioso que Isaías dice, ¿verdad? Dice, los pueblos paganos, dice, toman estas esculturas y las pasean pensando que son dioses. Salmo 115 nos habla y dice, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, boca y no habla, manos y no palpan, pies y no andan. Dice, iguales a ellos son los que los adoran. ¿Por qué a veces la gente es insensible? Porque se está adorando ¿a qué? Pues a algo insensible igual, ¿ok? Tradiciones, ¿ok? Tradiciones de qué? De hombres. Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón, esta es una de las palabras clave, ¿ok? Su corazón, ¿cómo está tu corazón? Porque es ahí una de las claves del evangelio, nuestro corazón. El corazón es con las intenciones con las que tú haces las cosas, ¿verdad? El Señor nos ha apartado para este ministerio, para Panal. Ahora, ¿cuál es mi intención aquí? Señor, a veces oramos y decimos, Señor, que tu casa se llene. Toca el corazón, pero ¿cuál es la intención de que la gente venga? ¿Para yo llevarme gloria? ¿Para yo tener fama? ¿Para yo ser famoso? No, Dios escudriña mente y corazón. Y una de las cosas que le digo al Señor cada mañana es, Señor, que la intención de mi corazón se alinee a la tuya. Porque si hay buenas intenciones en ti, hay buenas intenciones, entonces el Señor puede contestar rápido a aquella petición que tú estás haciendo. Señor, dame una casa. ¿Para qué quieres una casa? ¿Para generar envidia a tu vecino? ¿Para generar envidia a los familiares? ¿Para qué quieres una casa? ¿Verdad? ¿O para qué queremos un
un carro nuevo? ¿O para qué queremos un mejor trabajo? ¿O para qué queremos más dinero? ¿Cuál es la intención que hay en tu corazón? ¿Sabes? Dios lo sabe. Y a veces ni nosotros sabemos las intenciones que están dentro de nosotros. Pero cuando venimos al Señor, el Señor poco a poco nos va enseñando que hay veces que nuestras intenciones no son las correctas. Y por eso es que no se ve respuesta. ¿Cuál es la intención por la que yo estoy pidiendo una sanidad? Por ejemplo, estoy malito. Señor, sáname. ¿Cuál es la intención de esa sanidad? ¿Es solamente recibir la sanidad y Dios se acabó? Y esto es todo y como ha pasado, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de recibir esa bendición? ¿Ok? Es una de las claves, ¿ok? El corazón, porque este pueblo sí me dice que cree, pero su corazón está lejos, dice de mí. Dice, su adoración es una fiesta porque enseñan ideas humanas como si fueran, ¿qué dice? Mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué dice que pasan por alto la ley de Dios? ¿Saben por qué dice que pasan por alto la ley de Dios? Porque ellos no eran capaces de cumplir la ley de Dios. Y nadie es capaz de cumplir todos los mandamientos de Dios. Por eso es que el Señor el día de hoy nos dice, no ley, sí gracia. Por eso dile al que tienes a tu lado, sí gracia, dile. No ley, sí gracia. Por la gracia, no por la ley, no por tus ritos, no por tu religión, no por tu ceremonia, no por lo que tú hagas, por su gracia. ¿Por qué ellos pasaban por alto la ley de Dios? Porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Estoy leyendo el libro de Esdras y de Nehemías, y me llama la atención como el sacerdote Esdras, que es un maestro de la ley, un hombre que teme a Dios, dice que enseñaba la ley de Dios. Y la ley, quiero decirles algo, la ley mata, la religión mata. Y hay cosas que voy a leer en el libro de Esdras que no me daba cuenta porque lo leía con los ojos de la ley, pero cuando tus ojos se abren a la gracia, empiezas a darte cuenta qué religiosos éramos y qué religiosos eran los del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Claro, también vemos que había gracia, pero por lo general muchos cayeron ¿en qué? En la religión. Ellos pasaban por alto la ley de Dios porque no podían cumplirla, porque no entendían su gracia. Dice, entonces dijo, ustedes, dice, para ir rápido, ¿ok? Esquivan hábilmente, ¿qué dice? Nuevamente, la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Como no puedes cumplir la ley de Dios, los mandatos de Dios, pues me hago mi tradición. Entonces, por aquí esto sí puedo cumplir. La ley de Dios es muy dura y difícil de cumplir. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Por eso, honra a papá y mamá es uno de los primeros mandamientos, ¿ok? Honra a papá y mamá, y todos estamos en ese aprendizaje. Yo tengo que honrar a papá y a mamá, y mis padres tienen que honrar a ellos, a sus papás también. No importa lo que te hayan hecho tus papás, no importa. Dios usó a tu padre y a tu madre para que tú nazcas. No, es que pastor, usted no sabe lo que mi mamá me hizo. Yo no sé lo que tu mamá hizo, pero Dios la usó para que tú nazcas. Hónralos. Perdónales. Dios te perdona a ti, perdónales tú. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá. Dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno dice que les digan a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes, o corbán, ¿ok? Que era una de las tradiciones de los fariseos. Yo no te puedo ayudar, papá y mamá. Que estaban sus papás necesitados, y decían, no, porque yo ya prometí dar mi ayuda, los prometí dar a Dios. Es lo que ellos decían. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda, ¿qué dice? ¿Qué dice? A sus padres necesitados, a sus padres necesitados, ¿ok? Es una de las palabras claves, padre necesitado, ¿ok? Porque si no está necesitado, entonces que papá nos ayude, ¿verdad? Tiene que ser mutuo, ¿ok? Ida y vuelta, ida y vuelta. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir sus propias tradiciones. Madre mía, es que nos vamos a quedar, el día de hoy siguiente. Dice, y esto es solo un ejemplo. Dice, luego Jesús llamó a la multitud para acercarse, y bueno, el Señor les explica a los discípulos y les va a decir lo siguiente. No es porque ustedes no se laven las manos. Dice, sino es que de dentro del corazón, los fariseos miran lo de fuera, los religiosos miran lo de fuera. Los religiosos siempre te van a señalar.
Es decir, no cumples esto, no haces lo otro, no entraste así, no entraste asá, no dijiste gloria a Dios, este hermano no dice aleluya. No es, ok, no es por lo de fuera, dice el Señor, sino por lo de adentro. Dice, entonces dice, es lo que sale de su interior lo que les contamina. Pues de adentro del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Cuántos hemos tenido malos pensamientos hoy? ¿Cuántos tuvieron malos pensamientos hoy? Ayer, esta semana. Ya por esos malos pensamientos ya nos hubiésemos ido al infierno. Pero ver la gracia de Dios, es como funciona la gracia de Dios. Y el que está a tu lado ni sabe los pensamientos que tú tuviste. Pero Dios sí sabe. Y dice, yo vi los malos pensamientos que tuviste, pero te cubro con mi gracia. Malos pensamientos, dice, la inmoralidad sexual, dice, el robo. Porque primeramente para robar tienes que pensarlo, ¿ok? Una persona para robar tiene que pensarlo. El asesinato, para asesinar, ¿qué tienes que hacer? Primeramente pensar, odiar. Por eso el Señor dice, cuidado con tu hermano. Dice, perdona a tu hermano, porque si no, el no perdonar te puede llevar a algo peor. El adulterio, antes de hacer adulterio lo pensaste, codiciaste, miraste a la muchacha ahí, que bonita, ¿verdad? Porque a los hombres les llama la atención por las cosas que ven, ¿verdad? Dice que no seamos como los caballos y las bestias que tienen que ser sujetadas con freno. Sino, dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí va Romario, mitad ropero, mitad armario, ¿no? ¿Ok? Ahí codiciando a los muchachos y a las muchachas. No, guarda tus ojos, dile al Señor que te dé dominio propio y que te ayude y aléjate, huye de la tentación. No, yo soporto, no, no, huye de la tentación, corre lo que hizo José, no juegues con la tentación, ¿ok? Dice la perversidad, ¿cuántos hemos sido perversos? Y el Señor así nos amó. Imagínate que Él no soporta, tú vas al libro de Proverbios y dice que Él no soporta a los perversos, que el mal vendrá sobre los perversos. ¿Cuánto hemos sido perversos? Y el Señor así nos cubrió con su gracia. Nos amó. ¿Sabe por qué nos amó? ¿Y por qué no nos pasó nada? Porque te vio ya en la eternidad, cambiado, santificado, comprado por la sangre de Jesús. Una persona santa y una persona que se arrepintió de esa perversidad. Dice entonces aquí, los deseos sensuales, ¿ok? Los demonios incitan a la gente a que se masturbe. Los demonios incitan a la gente a hacer este tipo de cosas que en el mundo son normal, pero que el Señor, ok, para el Señor no es normal porque son demonios que vienen a demonios perversos. Deje saber, por ejemplo, nos habla el libro de los Reyes, Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuánto hay que enseñar? ¿Cuánta mina es? ¿Cómo les digo? La palabra es una mina. Y a veces en una enseñanza solamente, por eso es bueno que vengas a la casa de Dios. Intenta venir 2 veces, ¿ok? Y si no puedes venir 2 veces a la semana, aliméntate de buenas predicaciones ahí en tu trabajo, en tu casa. Porque yo sé que hay gente de aquí que vive lejos, ¿ok? Dice, la envidia, la envidia, la calumnia. ¿Cuántos hemos sido envidiosos? Todos yo creo que hemos sido envidiosos. Yo aquí el primero, por eso el Señor me tiene aquí compartiendo su palabra, porque sabe que yo he estado en todo esto de aquí, yo creo que en nada. En todo yo he estado de aquí. En todo. El orgullo, que es una de las cosas, ¿ok? Cuando la bendición llega a tu vida, ¿qué puede ocurrir? Caer en orgullo. Caer en orgullo. Ahí la iglesia llena, y hace un tiempo atrás, y decíamos, vamos a tirar la pared. Y de repente un domingo llegamos, y aquí habían 4 gatos. Digo, ¿y qué pasó con toda la gente? Digo, estamos por tirar la pared. Orgullo. A veces el Señor te quiere que seas humilde, ¿ok? Orgullo. Y cuando viene la bendición, ¿qué puede ocurrir? Que caigamos en orgullo. Todas esas vilezas provienen de adentro, dice, y son las que contaminan al hombre. Tu corazón, la fe va muy ligada al corazón. Es verdad que me pasó un poquito de tiempo, pero convenía, ¿ok? Convenía que termine esta enseñanza. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo, una vez más, papá, por tu gracia, por tu favor, por bendecirnos, para ayudarnos y por hablarnos. Bendigo, Señor, tu iglesia, Panal de Miel. Bendigo a mis hermanos, papá. Te pido que les ayudes, papá. Señor, extendemos nuestro corazón. Dice tu palabra, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú lo conoces, papá. Y como dice, Padre, en el Salmo, Señor, que, Señor, seas tú creando en nosotros un corazón limpio y renovando un espíritu
Señor, nuevo delante de ti. Padre, gracias, bendice a mis hermanos en esta tarde, en esta semana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y todos los que quieran honrar a Dios, ¿ok? Diezmos, ofrendas, primicias pueden hacerlo.